Buenas tardes a todos, Karina Rodríguez de Computer World México, medio hermano de CIO México. Nos encontramos con Sergio Muñiz, vicepresidente del área de identidad y acceso para Latinoamérica de Thales, que nos va a otorgar una pequeña entrevista. Buenos días, Sergio, ¿cómo te encuentras? Buenos días, muy bien, Karina. ¿Tú cómo vas? Perfecto, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver en cómo armar una estrategia de seguridad TI efectiva en un entorno de emergencia sanitaria como en el que estamos viviendo actualmente. Bueno, la realidad, cuando pensamos en seguridad, tenemos un contexto actual que nos llevó a todos a un trabajo, a un teletrabajo, a trabajar de nuestras casas. Entonces, se cambió mucho el contexto que por de alguna manera se sumó a otra variable ya muy importante para los responsables de la seguridad en las empresas, en las organizaciones, que es el tema que más adelante quizás vamos a hablar un poco de la migración de muchas aplicaciones hacia la nube. Entonces son dos variables que generan, yo no diría que van a incrementar o que han incrementado, pero cambian la manera de cómo necesitamos mirar a la seguridad dentro de las organizaciones. Creo que vamos a tener tiempo para hablar un poco sobre esa parte en específico. Y acá, cuando hay que implementar una estrategia de seguridad, tomando en cuenta el contexto, ¿no? En ese caso, el teletrabajo, la situación sanitaria, como la que comentabas, más el entorno de aplicaciones en la nube, el ecosistema cambió, el perímetro, como llamábamos, cambió, necesitamos apuntar a tres partes muy importantes. Uno tiene que ver con las personas. Entonces, si estamos hablando de nuestros empleados, terceros que intentan y van a estar diario tratando de acceder a sistemas de nuestra organización, necesita también y necesitamos todos trabajar un tema de educación, de cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que debemos evitar. Podemos sacar mucho provecho de la experiencia de todos nosotros con la industria financiera, porque al final el tema del acceso a sistemas de manera remota es lo que hacemos casi que diario con nuestras aplicaciones en la computadora o aplicación de banca en línea en un teléfono celular. Entonces, es muy sencillo trabajar esa comparación para también trabajar el tema de cómo acceder de manera segura a los sistemas de la compañía. Entonces, primera parte, las personas. Después, los procesos, y ahí le toca de manera muy acotada a los responsables de seguridad, a los responsables de la tecnología de la información, pero no están solos. Necesitan el área de comunicación, por ejemplo, para un plan de respuesta a incidentes, si pasa algo, si sale a la prensa, hay una filtración, necesitan respaldo del área legal. O sea, es un trabajo igual en equipo, pero está muy concentrado en los procesos que vayan a implementar todo el área de seguridad que nos va a servir para toda la corporación. Y por fin, como tercer parte del contexto de implementar una estrategia con un foco a la seguridad, entra la tecnología. Y de tecnología de seguridad cibernética, de protección de acceso a la nube, a sistemas internos, tenemos una gama muy amplia. Los de seguridad la conocen muy bien. Eh, Desde cosas que escuchamos más a menudo como VPN, firewall, cosas muy específicas de la realidad de seguridad. Y nosotros vamos a dos entornos en Thales en especial, muy fuertes. Uno es la parte de cifrado, de proteger la información a través del cifrado de datos, toda la información que está en reposo en sistemas, o mismo la que está en movimiento entre ciertas sucursales. Pero por otro lado, y es donde nos vamos a enfocar hoy, está todo el tema del acceso, de la gestión del acceso, la gestión de identidad, cómo manejar todo ese contexto. Aquí es donde nos vamos a enfocar y es la parte de la tecnología para implementar esa estrategia que yo diría que necesitamos tomar en cuenta y es la tarea de un CISO, de un Chief Security Officer, personas, procesos y tecnología. Ok, perfecto, Sergio. Y dándonos un poco del aspecto de las personas, ¿qué medidas tú crees que se deben implementar para lograr una estrategia eficaz de concientización respecto a la seguridad TI
especialmente en un modelo de trabajo a distancia o híbrido al interior de las organizaciones? Es una muy buena pregunta. Hay dos partes para eso. Una es la parte de educación, donde no apuntamos tantos nosotros. Hay muchas compañías que lo hacen como una consultoría y tratan de proveer o ayudar a las empresas que se trabaje la parte de educación como tal. De hecho, la tenemos en Tales, recibimos ciertos correos, muchas veces algunos trainings que recibimos del corporativo de cómo necesitamos implementar y tener en nuestro día a día buenas prácticas para la seguridad. Pero por otro lado, yo vuelvo a tocar el tema que tiene que ver mucho con lo que es nuestra oferta de servicio para la gestión de acceso. Y no tanto por la oferta de Tales, pero mucho más por tendencias en ese mercado. El mercado lo conoce como IAM. Todo el mercado de seguridad cibernética conoce muy claro ese acrónimo, ¿no? Es Identity and Access Management. La seguridad cibernética tiene esa parte de IAM muy clara para los que trabajan directamente con la seguridad, y es acá donde estamos enfocados nosotros. Cuando vamos a trabajar las personas para lo que es esa realidad del acceso, de estar desde sus casas tratando de acceder a ciertos sistemas, nosotros hacemos un par de comparaciones. Te vuelvo a traer el ejemplo de la industria financiera. Es la mejor manera de concientizar a las personas porque es algo que ya están acostumbrados. Entonces, primera cosa es tener una autenticación más robusta. Tratar de salir, si se puede, pero si no se puede, tratar de agregar algún factor adicional de autenticación a un contexto que todos estamos acostumbrados, que tiene que ver con usuario y contraseña. Esa es una parte muy débil para acceder a sistemas. Hemos visto cómo han habido filtraciones donde salen nuestro correo electrónico, donde salen las contraseñas que teníamos dadas de alta en un servicio específico, donde tenía nuestro correo electrónico. Igual estaba nuestra contraseña. Eso sale de alguna manera a la Deep Web primero, después se vende, después está disponible y todos nos damos cuenta que hubo una filtración. Y en especial son contraseñas que muchas veces la utilizamos en distintos servicios. Entonces van a buscar otros servicios quizás más rentables con información que tiene un valor para el cibercriminal, y es justamente ahí donde atacan y pueden hacer otras violaciones, otras filtraciones en otros sistemas. Básicamente agregar un token, como tenemos en la industria financiera en muchos casos para acceder a banca en línea, y el token tiene multisabores, como yo muchas veces juego un poco con el tema de los sabores porque son muchas opciones. Puede ser un token físico, puede ser un token mobile. Siempre trato de, aunque nosotros como en esa división nuestra de Tales, no estamos apuntando a la seguridad y a la autenticación de un cliente, de un usuario bancario. Tenemos una otra división que trabaja directamente con eso, directamente con los bancos muchas veces. Yo creo que es el mejor ejemplo porque y tratamos de traer a la misma situación porque es donde vemos más claro y lo tenemos en nuestro día a día. Entonces, al traer esa buena práctica de al acceder un servidor de correo, bueno, quiero entrar nada más a ver mi correo, mi Office 365, por poner un nombre famoso. Yo creo que no vamos a mencionar aquí algunas marcas que son famosas. Yo creo que no veo ningún problema de nuestra parte como tales. Al acceder a esa información, tener un token para validar que es algo que yo tengo, que está en mi poder, eh, le hace la autenticación mucho más robusta. Y si puedo agregar otras políticas de acceso que se pueden implementar para entender de qué manera estoy yo mirando a ciertas aplicaciones dentro de la compañía, eso sería el mejor escenario. Y eso es lo que tenemos que pasar de información a las personas cuando implementamos ciertos tipos de servicios como la gestión de acceso, donde le doy un token, le voy a estar controlando. Puedo jugar mucho entre un equilibrio mucho mejor que hace 10, 5 años entre la usabilidad, porque igual no quiero algo intrusivo que me esté pidiendo todo el tiempo el token o la contraseña. Hay maneras de hacerlo de forma menos intrusiva.
Y por otro lado, quiero la seguridad, que me la va a dar un token más allá de la contraseña. Y hasta en algún momento podemos quitar la contraseña en algunos casos. Más adelante, con algunas preguntas más, quizás vamos a llegar a este punto en particular. Perfecto. Sergio, y ahora hablándonos un poco de otro tema que es a lo mejor la tecnología. ¿Tú crees que la inversión que se está realizando en México es suficiente para enfrentar los riesgos y aminorar las vulnerabilidades? Mira, México está de la mano con la velocidad de los países de Latinoamérica. Ciertas tecnologías, por un tema costo, por un tema innovación, tarda un poco más en llegar a nosotros que países más maduros con ciertas tecnologías. Es lo normal. Entonces, yo diría, eso aplica perfecto para la migración hacia sistemas, aplicaciones y tecnologías en la nube. Entonces, la velocidad de implementación de nuevas formas de proteger el acceso y de jugar con la seguridad cibernética, seguridad de la información dentro de las corporaciones en un contexto que estemos nosotros, que se empieza a haber una velocidad más rápida, en especial en el contexto de digitalización, de transformación digital, que ya la traíamos de alguna manera. Yo lo viví en México muy de cerca y con la situación sanitaria tuvimos una velocidad muchísimo mayor. Eh, Parte de la implementación de esas herramientas tiene que ver con la implementación tan rápida que se da de la nube. Y que vuelvo a decir, yo veo a México muy parejo con los países más avanzados en Latinoamérica con ese tema y de la mano toda la parte de la seguridad que necesitamos implementar para disminuir las vulnerabilidades que salen al implementar tecnologías que ya están en la nube. Aquí hay un punto importante, no es un tema de que algo sea más o menos vulnerable, sino que eh, son tecnologías nuevas, vulnerabilidades nuevas van a aparecer, entonces soluciones del pasado, de un contexto donde teníamos nuestro servidor de correo en nuestro data center o en una sala de servidores, soluciones para ese contexto ya no aplican para soluciones, para retos que vamos a tener cuando migramos tecnologías que estamos utilizando diaria, todos los días, están utilizando nuestros empleados y que estén directamente en la nube. El contexto cambia. Yo trato de utilizar mucho un concepto de que se desconstruye el perímetro. El perímetro antes estaba claro, tenías una sala, un espacio físico y un espacio lógico muy similar, quizás un data center contratado de alguna compañía, pero sabías dónde estaba. Cuando vamos al contexto de la nube, eso está alrededor del mundo con distintos proveedores de las tecnologías que están en la nube, en sus nubes o en nubes de terceros, y ya el perímetro se desconstruyó. Es otra manera de vivir el flujo de datos y es otra manera que necesitamos implementar las políticas de seguridad para ese contexto. Perfecto. Sergio, ya nos hablaste un poco de la oferta de Tales con esto de la gestión de accesos, pero ¿qué más podría aportar las soluciones de Tales ya disponibles en el mercado mexicano para alcanzar el propósito de una mejor seguridad? Yo, una vez más, yo voy a empezar por las tendencias que tenemos de forma global. Eh, Platicamos un poco de qué se trata la gestión de acceso. Yo la pongo en tres partes que quizás la tenemos todos o muchos de la industria que han logrado actualizar sus soluciones para trabajar de la mano con esas tecnologías en la nube. La primera es multifactor de autenticación, o sea, tener un token, normalmente lo que tenemos podemos jugar con por lo menos dos de tres características para identificar a una persona o un acceso como tal. Es quién eres, qué sabes y qué tienes.
Claramente el que sabes es la famosa contraseña. Y si miramos hacia un futuro, yo diría, quisiéramos ir a un mundo passwordless, un mundo sin contraseñas. No es nuevo ese concepto. Bill Gates lo comentaba desde 2007. Y se puede quizás no tener el que sabes, que es la contraseña, desde que se pueda jugar de una manera muy robusta con quién eres y qué tienes que está en tu poder. Básicamente acá entra el token. El token está en nuestras manos. Puede ser un token físico o un token mobile en mi celular o embebido, por así decir, en la aplicación. Eh, Eso es lo que tengo yo. Para hacer esa validación, dar de alta ese token, tuve que cumplir ciertos protocolos. Hay un proceso como tal, logré y ya es algo que lo tengo. Está en mi celular o es un token físico que está en mis manos o está en mi computadora. También el proceso de dar de alta es un proceso que se hace una validación muy robusta. Entonces, después, en cualquier transacción, intento de acceso que voy a hacer, yo puedo cumplir de forma muy robusta el que tengo, que es el token, son los multifactores de autenticación. Uno de los tres factores, de las tres características. El quién eres, hoy ya es muy fácil, y mismo la banca, que vuelvo a traer como ejemplo porque son los más avanzados, siempre ha sido una industria vulnerable, o no vulnerable, pero siempre los cibercriminales siempre buscaron un target en el mercado financiero y por eso fueron los primeros a implementar políticas de seguridad. La verdad, son los menos vulnerables justamente por eso. Yo creo que nadie se preocupa por cómo está la protección de nuestro dinero, de nuestras inversiones en una banca, porque son los más avanzados en la implementación de seguridad. Y eso empieza a trasladarse ya hace algunos años a lo que es las corporaciones, porque el dato como tal y el tema de privacidad de datos se volvió algo muy importante y rentable para los cibercriminales además. Entonces, pongo como ejemplo porque igual es algo que se ve implementado ya en algunos países, y el quién eres lo hacemos a través de la biometría nativa del teléfono celular, por ejemplo. Entonces tengo la biometría por fingerprint o tengo la biometría facial ya nativa en los teléfonos, y lo que puedo validar es al enviar un token. Para validar ese token, abrir el token y ponerlo para acceder a un sistema que estoy tratando de entrar, algún desarrollo en la nube, un servidor de correo, mi CRM o mismo mi VPN de la compañía. Yo puedo poner el dedo para validar y solo entonces me va a aparecer el token. Esa es la combinación que hablamos, una combinación muy robusta. Llamamos que es una combinación passwordless porque puedo quitar la contraseña por completo y voy a validar un usuario de dos formas. Él tiene en sus manos el teléfono, que es un teléfono donde está un token que él lo tiene, y que se hizo una validación previa, se dio de alta de una manera muy robusta. Entonces es una forma robusta de validar el token que tienes que teclear o tienes que aprobar a través de un push que te llega al teléfono. Igual puede pasar con la computadora. Y en el peor escenario, tecleas el número que está en ese token, que cambia cada rato. Entonces es algo que tengo conmigo. Pero quizás antes, para leer ese número o aprobar un push que me llegó, tengo que de alguna manera validar quién soy a través de la biometría nativa del teléfono. Entonces lo puedo hacer. Eh, Eso de hecho, con muchos clientes alrededor del mundo, nos puede llevar a una situación que empecemos a sacar un poco el concepto de las contraseñas porque se nos olvida. Tenemos que llamar a Help Desk. Eso hay un costo por detrás. Hace un año el World Economic Forum hizo un estudio tratando de dar números, y de hecho salieron algunos números del costo, no solo en tiempo, pero también el costo que llevan las empresas por el tema de hacer un reset de contraseñas de sus empleados. Entonces, todo eso genera un costo que es indirecto, que no lo vemos en el día a día, y además nos molesta a todos. Yo creo que si todos pudiéramos no tener tantas contraseñas de tantos servicios, sería el mejor escenario. Entonces, hoy por hoy la tecnología ya existe para eso.
En el servicio de Thales, esa parte está incluida. Entonces, comentamos un poco del contexto de multifactor de autenticación. Segundo contexto, las políticas de acceso. Tenemos hoy muchísimas formas de, en un servicio como tal, entender de dónde está accediendo Karina. Quizás se hizo un intento de acceder a través de Uzbekistán con la cuenta de Karina, pero yo sé que Karina no está en Uzbekistán o Pakistán o Japón o Europa, está en México, no suele salir, es su perfil quizás. Eso el administrador de seguridad puede tener un concepto y generar las reglas, que son las políticas de acceso, y de entrada puedo o detener el acceso o a un ejecutivo que quizás de tiempos en tiempos va a Europa, no estoy enterado, o va a Estados Unidos. Entró por Estados Unidos, yo voy a pedir una autenticación más robusta que le hubiera dado si estuviera en México o si estuviera dentro de la red de la compañía. Son las reglas. Es muy común utilizar un concepto de autenticación por contexto. ¿Quién es la persona? ¿Qué perfil de usuario? Y yo puedo manejar distintos perfiles de usuarios. Para algunos le voy a pedir más información, otros menos. ¿Qué tan crítica es la aplicación que están tratando de acceder? ¿De dónde están accediendo? ¿De su laptop que yo conozco o de un teléfono que tiene un sistema operativo que no es del teléfono corporativo que yo le doy? Y podemos llegar a ese nivel del sistema operativo del teléfono y generar las reglas. No es un tema de solo detener o no detener el acceso. También se puede, pero más allá se pueden generar reglas que, no, le voy a pedir más factores de autenticación si se ve más complicado el contexto y le voy a pedir menos factores de autenticación si es un contexto, estoy dentro de la red o es un teléfono o el laptop ya conocido, entonces se generan esas reglas. Y una tercera parte tiene que ver con el single sign-on, que aquí traemos la usabilidad. ¿Qué es el single sign-on? Un login único es tratar de dar un poco más de usabilidad a los empleados que ya me autentiqué para ver el servidor de correo. Ahora me voy a meter en otra aplicación, la mía de CRM. Quizás la compañía pudiera entender, no está tan crítico, le dejo entrar automáticamente al CRM sin volver a pedirle otra autenticación porque ya se había autenticado en Office 365. En un single sign-on normal, que la industria lo conoce, así se da la cosa. Pero imagínate que algún cibercriminal, se hizo dueño de tus credenciales y está cediendo. Vamos por perfil manejando un tema de qué es lo que está cediendo y qué tan frecuente vas a estar buscando ciertas aplicaciones. Y cuando implementamos lo que llamamos en la industria single sign-on inteligente, no es que entraste y ya no te vuelvo a pedir nada. Si es inteligente, yo trato de entender, Sergio entró, está con su servidor de correo, pero ahora está tratando de entrar a una aplicación que nunca entró antes. Por primera vez está tratando de verla y tiene el acceso. Entonces, puede haber una regla que me vuelve a pedir la autenticación una vez más, aunque el concepto de single sign-on esté implementado. Y es justamente cuando hablamos que es un single sign-on inteligente, porque es dinámico, no es estático. Va a jugar la regla de acuerdo con la manera, la forma como yo estoy tratando de acceder a aplicaciones, qué tan críticas son, qué tipo de usuario soy. Toda esa combinación de las tres partes es lo que da las fortalezas de lo que es nuestro servicio, que también está en nuestra nube, integrándose directamente con soluciones en la nube y lo que está dentro del ambiente de la corporación, VPN, otras tecnologías que están en un servidor dentro de la red. Entonces se integra y nuestra solución funciona con un orquestador. Jugando con esas tres partes, multifactor de autenticación, políticas de acceso y el single sign-on inteligente, es lo que nos da la posibilidad de implementar un concepto que la industria viene hablando muchísimo a menudo, que se llama Zero Trust. Es un concepto de no confianza. No confíes en nadie. ¿Por qué? Porque alguien puede tomar la credencial de un empleado, por ejemplo. Entonces, por el contexto de cómo se está dando el acceso, puedo no confiar en nadie y a cada rato estar solicitando una autenticación adicional, mirando qué está cediendo de información esta persona y de alguna manera tener
implementar un motor de inteligencia con esa combinación de las tres características del servicio para que se pueda dar la autenticación y la gestión de acceso de una manera muy, muy, muy eficiente. Perfecto. Sergio, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que sea el mayor reto que tiene un CISO o un CSO en México para lograr un nivel de seguridad efectivo a lo largo de toda la organización? Es una muy buena pregunta. Son ejecutivos que deben de cuidar de la seguridad de la corporación, tienen una responsabilidad que para nada es menor. Y creo que hay dos partes. Una es tratar de buscar de manera muy consciente el contexto, el entorno que está, porque es un trabajo a cuatro manos. Por un lado, muchas veces tenemos como parte del equipo o no, muchas veces pueden estar por separado, muchas veces están en el mismo área, está toda la parte de tecnología de la información, donde los objetivos quizás son de implementación de nuevas tecnologías, implementación de los procesos. Y quizás en el mismo contexto o mismo en paralelo está el área de seguridad. Por eso digo que es un trabajo a cuatro manos, porque por un lado hay un objetivo de implementar ciertas tecnologías con la mejor velocidad que se pueda, tratar de entregar una buena usabilidad, una interfaz amigable a los empleados, y por otro lado cuidar la seguridad. Si volvemos al pasado, normalmente no teníamos un punto de equilibrio y lo que teníamos como reto, un CISO como tal, eran dos extremos. O le doy usabilidad y tengo muy poca seguridad, o le implemento seguridad a nuestras políticas, a nuestros accesos y a nuestra seguridad cibernética, y mis empleados van a tener muy poca usabilidad. Voy a hacer de manera muy intrusiva. Yo creo que la tecnología ha evolucionado muchísimo, en especial con el contexto de la nube y esa combinación que les acabo de explicar, que hoy por hoy vamos a tratar de buscar un punto intermedio donde tengo una seguridad sí, robusta suficiente y por otro lado tengo una usabilidad para nuestros empleados. Ese equilibrio es uno de los retos más importantes hoy por hoy en un CISO, y yo agrego una variable más. Es un equilibrio que él puede buscar bajo su visión, pero mi recomendación es que también se busque el mismo equilibrio del lado de la visión, del punto de vista del área de tecnología cuando están aislados. Por eso vuelvo a decir, es un trabajo a cuatro manos. Necesitamos entender el punto de vista de tecnología que tiene demandas del área de negocio para implementar nuevas tecnologías, y necesitamos entender la seguridad. Entonces, buscar ese equilibrio no va a ser una tarea solo del CISO. Muchas veces puede estar concentrado, el CIO tiene el área de seguridad y tiene esa interacción muy fuerte, pero aunque estén separados, para mí esa es la parte clave para no generar tanta fricción. No es un tema de fricción, es un tema que podemos llegar y entender cuál es el objetivo de la corporación. Y dentro del objetivo de la corporación, si vamos un poco más robusto, un poco menos usabilidad o al revés, vayamos a entender juntos cuáles son los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades y tomemos la decisión en conjunto. Pero vuelvo a decir, estamos en una situación muchísimo mejor de hace 5 o 10 años, donde teníamos extremos nada más. Totalmente. Pues bueno, Sergio, esto sería todo por mi parte. No sé si quisieras agregar algún comentario para la audiencia. Sí, yo creo que vale la pena concluir con un mensaje que quizás se pudo leer como parte de mis comentarios, pero creo que hay que hacer mucho hincapié al tema de la nube como tal, de cómo se desconstruye el perímetro y no nos damos cuenta, porque muchas veces yo hablo con ciertos CISOs y me dicen, no, yo no tengo nada en la nube porque no tiene ninguna iniciativa o algún desarrollo especial
como algunas empresas, en algunas de las nubes públicas, Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, IBM Cloud, cualquiera. Entonces, como no tienen nada, ninguna iniciativa con esas nubes, no estoy en la nube. Pero nos olvidamos en nuestro día a día que si me salí de, vuelvo a decir, de un Outlook a un Office 365, si ya tengo implementado un CRM famoso en todo el mundo como Salesforce, tecnologías de recursos humanos, muchas aplicaciones de nuestro día a día en las corporaciones que ya están en la nube y muchas veces, yo creo que en México ya vamos por más de 5 en promedio, eh, porque es lo normal, hemos migrado, se ve un movimiento de migración hacia esas tecnologías y de entrada piensan, no estoy en la nube. No es cierto, esas tecnologías ya están en la nube. No vale la pena, por ejemplo, entrar a la VPN y volver a salir para buscar un servidor de correo. Entonces, consolidar eso de una forma inteligente, integrando directamente una solución de acceso como la nuestra a esas tecnologías en la nube, es la mejor manera. Es una forma eficiente. ¿Por qué? Porque vuelvo a traer el tema de los retos del pasado se solucionaron con soluciones del pasado que están implementadas, pero no van a ser esas mismas soluciones del pasado que nos van a atender los retos nuevos con la migración hacia la nube. Son problemas nuevos que requieren soluciones nuevas. Hasta nuestro servicio como tal, tenemos versiones del pasado que trataba de solucionar los problemas del pasado y nuestra solución ha evolucionado. Tenemos el servicio ya en nuestra nube justamente para atender a esa demanda de los problemas nuevos que van a aparecer, las vulnerabilidades nuevas o distintas que salen en un contexto de transformación digital. Entonces, no se olviden de que no vamos a lograr éxito implementando soluciones del pasado para retos que son completamente nuevos dentro del contexto de nube, el contexto del teletrabajo que estamos hoy por hoy viviendo en nuestros día a día. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Sergio Muñiz, vicepresidenta del área de Identidad y Acceso para Latinoamérica de Thales, Karina Rodríguez, de CIO México. Nos vemos en la próxima.